Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a ver dos mecanismos que se utilizaban en la antigüedad para medir el tiempo y luego vamos a ver dos artefactos, el primero de ellos atribuido a Platón, que se conoce como la primera alarma del mundo, y el segundo, otra alarma atribuida a Aristóteles. Recuerden que Platón fundó una escuela cuyo nombre era Academia. Y como dato curioso les cuento que ese nombre viene porque en la zona donde se fundó estaba enterrado un héroe griego llamado Academo. Aristóteles fue discípulo y luego maestro de la academia y el objetivo por el que crearon esas alarmas primitivas era el que sus alumnos que vivían allí se levantaran a una misma hora todos, en torno a las 4 o 5 de la mañana, y por supuesto hubiera una disciplina y un orden en las diferentes actividades que se realizaban a lo largo del día y que por supuesto ninguno se quedara dormido. Bueno, pues empecemos. El concepto de tiempo es complejo y abstracto. Tiene una perspectiva no solo matemática de medición, sino también filosófica. Nosotros vamos a interpretar el tiempo aquí como lo hacían las civilizaciones antiguas, de una forma muy sencilla, y es como el cambio que se produce debido a los movimientos de los astros, principalmente del Sol y la Luna. El cambio más sencillo que ellos veían y que nosotros también, obviamente, es el cambio del día a la noche. Y por ejemplo, dentro del día, las diferentes posiciones que el Sol iba ocupando hasta que llegaba la noche. Esto les sirvió como guía para intentar dividir esos cambios en lapsos a los que les asignaban un valor y de esa manera ubicarse temporalmente. Con respecto a la noche era un poco más complicado, sin embargo vamos a ver en un momento qué mecanismo utilizaron para medir el tiempo en la noche. Uno de los mecanismos más antiguos creados para medir el tiempo es el reloj de sol, que se basa en la sombra proyectada debido a los rayos solares de un objeto que en su forma más primitiva era simplemente una estaca de madera, un palo enterrado en la arena, que con el tiempo fue denominado gnomon y que, dependiendo de la longitud y dirección de la sombra que proyectaba a lo largo del día, los antiguos podían saber de una forma más o menos precisa en qué momento de este se ubicaban. Se cree que los primeros relojes de sol son los obeliscos babilonios y egipcios, que actuarían como gnomons verticales gigantes, una versión de mayor altura de un simple palo enterrado en la arena y además mucho más estético, que iría indicando los diferentes momentos del día. El reloj de sol portátil más antiguo que se conoce hasta el momento es este que están viendo en la foto. Se encontró en Egipto y tiene una datación aproximada del año 1500 a.C. en época del faraón Tutmosis III. Como pueden darse cuenta, hay un hueco en donde iría ubicado el gnomon, ¿no? Ese objeto que al proyectar su sombra en la piedra que estamos viendo, que está dividida, indicaría el momento del día en el que se encontraban ubicados. La primera referencia en un texto sobre un reloj de sol se encuentra en la Biblia. Es el famoso reloj de Acaz, que, como se lo prometió Yahvé al rey Ezequías, retrocedió 10 grados su sombra. Todos sabemos que la sombra a lo largo del día nunca retrocede, sino que va avanzando. Así que este retroceso demostraría que había sido un acto de Yahvé. No se sabe cómo era exactamente el reloj de Acaz, pero los historiadores creen que podría ser un zigurat, que es un edificio, un templo típico de Babilonia, cuyas escaleras estarían dispuestas como se ve en la fotografía y que actuaban como un reloj de sol, pues en función de las escaleras cubiertas por la sombra se sabría el momento del día en que se encontraban. Con el tiempo se dieron cuenta de que la sombra proyectada por el gnomon cambiaba dependiendo de la estación. Los lapsos de tiempo que ellos medían, en los que dividían el día, que podemos asociarlos en la actualidad con las horas para nosotros, duraban más o menos dependiendo de la estación del año en la que se encontraban. O sea, esos lapsos de tiempo no tenían una duración exacta como nosotros, que es de 60 minutos. Por ejemplo, en verano podían durar hasta 75 minutos, mientras que en invierno podrían llegar a durar menos de 45 minutos.
Esto pudo resolverse gracias al aporte de los griegos, que entendieron que la dirección del gnomon era muy importante. No era simplemente clavar una estaca de forma vertical. El gnomon lo ubicaron en dirección paralela al eje de la Tierra. Esto logró una mayor precisión en la medición del tiempo y en que las horas duraran lo mismo, independientemente de la estación. En la Edad Media, como todos sabemos, Occidente cayó en una especie de letargo cultural. Sin embargo, Oriente mostró un maravilloso desarrollo y en el tema que nos ocupa, los musulmanes destacaron por la evolución inventiva y estética que le dieron a los relojes de sol, basándose en el trabajo de algunos inventores griegos y chinos. Recuerden que los musulmanes deben rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, por lo que el tiempo y la organización de este era muy importante para ellos. En esta foto, a la derecha ustedes pueden ver un reloj de sol que indica el momento en que se debe rezar cada una de esas 5 veces. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo creen que estas antiguas civilizaciones medían el tiempo en los días nublados o en las noches cuando los relojes de sol eran inútiles? Bueno, pues fue el agua la protagonista de otro mecanismo de medición de tiempo, la clepsidra. Esta palabra viene del griego kleptos, que significa robo, e hidra, que significa agua. Así que clepsidra literalmente es robo de agua. El funcionamiento de las clepsidras más antiguas era muy sencillo, consistía en 2 recipientes de iguales dimensiones que se ubicaban de la manera que ustedes pueden ver en la foto. El recipiente superior tenía un orificio por encima de la base, por donde iba trasvasándose el agua, mientras que el recipiente inferior tenía unas marcas que lo dividían en partes iguales. A medida que el agua iba llegando a una determinada marca, se asumía que había pasado un determinado lapso de tiempo. Esta clepsidra que estamos viendo es una clepsidra típica griega. La clepsidra más antigua que se ha encontrado es egipcia y se conoce como la clepsidra de Karnak y es del periodo del faraón Amenofis III en torno al año 1300 a.C. Vean cómo en el interior del recipiente se ven las marcas de las que estamos hablando y que indicarían el momento en el que el agua llega a ese punto y por lo tanto ellos entendían que había pasado un determinado tiempo. La primera referencia que tenemos en un texto de una clepsidra es en un jeroglífico en donde parece ser un regalo para el faraón Amenofis I aproximadamente en el año 1500 a.C. Estos dispositivos tan sencillos y tan fáciles de utilizar sirvieron para medir el tiempo de rituales que eran tan importantes para aquellas civilizaciones, también para medir turnos de vigilancia en las guerras e incluso en el Senado romano para contabilizar el tiempo que hablaban los senadores. Como se pueden dar cuenta, más que dictar una hora determinada, parece un cronómetro de tiempo. Ahora, ¿alguno de ustedes ha pensado en la precisión de este mecanismo? ¿El agua iría llegando a las marcas del recipiente de forma constante y por tanto indica el mismo tiempo? La respuesta es que no, y es por una razón que ellos desconocían pero nosotros no, la presión hidrostática. No vamos a entrar en detalle sobre este tema, pero solo con ver la foto podemos observar que la presión del agua varía en función de la altura y esto va a influir en el tiempo que va a tardar el agua en llegar a una determinada marca y por lo tanto había marcas en las que el agua tardaba más en llegar y otras menos. ¿Esto se pudo solucionar igual que se hizo con el reloj de sol? Sí. De hecho, gracias a un gran inventor nacido en Alejandría, Tesibio, quien creó lo que se conoce como la primera máquina autocontrolada, que es una clepsidra que lograba mantener un flujo constante y por tanto ahora sí se podía confiar en que la duración del tiempo entre marca y marca también lo era. Al igual que en el caso de los relojes de sol en la Edad Media, el desarrollo tanto estético como de ingeniería de los relojes de agua fue liderado por los musulmanes, en especial por el persa Al-Jazari, quien dedicó su vida a crear mecanismos que utilizaban el agua como motor, artilugios que entretenían a los reyes y a sus comensales durante sus banquetes. Entre ellos, la clepsidra llamada Castillo, que se considera la primera computadora analógica, que no solo indicaba la hora, sino también el zodiaco y las fases de la luna.
Este y otros relojes creados por Al-Jazari eran un verdadero espectáculo. Les voy a dejar los links de los funcionamientos de 3 de sus relojes: el reloj del elefante, el del escriba y del que estamos hablando, que es el castillo. Estos mecanismos tan antiguos, que seguro nos parecen tan lejanos en el tiempo, se utilizaron hasta hace relativamente poco, hasta mediados del siglo XVII, cuando se inventó el reloj de péndulo. Ahora sí, que ya hemos hecho una breve introducción a estos dos mecanismos, vamos a ver las dos alarmas primitivas de Platón y Aristóteles. Las dos son clepsidras. Bueno, como se pueden dar cuenta, en la alarma de Platón lo que ocurre es que una vasija es gradualmente llenada con agua hasta que alcanza la altura del tubo que se encuentra dentro de ella y que conecta esta vasija con otra que está debajo. Este tubo actúa como un sifón, o sea que a medida que el agua empieza a drenar dentro de este, el agua restante es aspirada, succionada por dicho tubo, lo que hace que el agua caiga rápidamente y con fuerza en la vasija que está debajo. Esta, como ven, tiene un orificio en donde se encuentra un pequeño receptáculo, ¿no? Como una vasija pequeña adyacente, que lo que hace es generar un ruido como consecuencia del aire que es forzado a salir de la vasija debido a ese movimiento brusco, a esa caída brusca del agua que cae desde el tubo. Vamos a oírla, suban el volumen, por favor. Y por último vamos a ver una adaptación muy casera y muy elemental de la alarma de Aristóteles. Dense cuenta que hay 3 elementos importantes. Primero, el corcho que se encuentra dentro del vaso, las bolitas de metal y por último el plato, que tenía que ser también de metal para que sonara muy fuerte. Entonces, la idea es que a lo largo de la noche se iba llenando ese recipiente de agua como lo estamos viendo. Obviamente no era manual como yo lo estoy haciendo ahí en el video, sino que había otra vasija que iba llenando poco a poco la otra vasija o ese vaso con agua, y eso hacía que a medida que pasaba la noche el corcho con las bolitas encima fuera subiendo hasta que llegaba al punto en donde las bolas se caían, sonando estrepitosamente porque caían a un plato también metálico. Ese punto coincidía con la hora en que Aristóteles quería que los alumnos se despertaran. Y ya para finalizar, les cuento que también dicen que otra alarma que utilizaba Aristóteles para despertarse de pequeñas siestas era utilizar una bola como estas, metálica pero más grande, y la tenía en su mano. Cuando se le cayera al suelo, obviamente eso iba a ser un ruido y ese era el momento en el que él se despertaba. Se dice que Dalí, un pintor español, adaptó esta costumbre, esta alarma primitiva de Aristóteles, también para sus siestas, pero que en vez de utilizar una bola metálica utilizaba un tenedor. Are you listening? Damn.